Recuerdo el aroma de las flores frescas en el aire, el suave murmullo de las conversaciones y la imagen de mi hija con su vestido blanco. Era el día con el que había soñado desde el momento en que la sostuve en mis brazos por primera vez. Todos los padres conocen esa mezcla de orgullo y alegría agridulce al ver a su hijo comenzar una nueva vida mientras esperan en silencio que nunca olvide a quien lo crió. Pensaba que era parte del capítulo más feliz de su vida. Pensaba que mi lugar en su corazón era inquebrantable. Pero entonces, en medio de la celebración, cuando la música se ralentizó y los invitados se reunieron a su alrededor, ella me miró a los ojos y me dijo unas palabras tan duras que no hizo falta gritarlas. El mejor regalo que podrías hacerme es desaparecer. Las risas de la multitud no suavizaron el golpe. En ese momento, la habitación se volvió borrosa, se me encogió el pecho y algo dentro de mí se rompió. No discutí. No lloré. Solo sonreí, asentí y hice exactamente lo que me pidió. Lo que sucedió después es una historia sobre el amor, la distancia, los secretos y lo que realmente significa dejar ir, incluso cuando tu corazón no está preparado. Suscríbete y mantente conectada a las poderosas voces de las mujeres. La mañana de la boda de mi hija comenzó con esa emoción tranquila que se apodera de ti. Me desperté antes de que sonara el despertador, la luz del sol empezaba a colarse por las cortinas, pintando la habitación de un suave color dorado. Mi traje ya estaba colgado en la puerta del armario, planchado la noche anterior con un cuidado que no había tenido con la ropa en años. En la mesita junto a mi cama, un regalo envuelto la esperaba, un delicado collar que había elegido meses atrás, guardado en una caja de terciopelo. No era caro, pero tenía un gran significado, era una joya familiar que había guardado para el día de su boda. Pasé la mañana lentamente, sin querer apresurarme, dejándome sentir cada momento. Me afeité con cuidado, me até la corbata 2 veces hasta que quedó perfecta y tomé un desayuno tranquilo que sabía a expectación y nostalgia. Mi mente seguía volviendo a ella cuando era pequeña, a su primer día de colegio, a cómo corría hacia la puerta cuando yo llegaba del trabajo, a los cuentos que le contaba antes de dormir y que parecían no tener fin. Todos esos años habían conducido a este día, y creía haber sido un buen padre para poder estar allí, orgulloso, a su lado. Cuando llegué al lugar de la celebración, los invitados ya estaban entrando y sus risas y conversaciones llenaban el espacio. El aire olía a flores y madera pulida. Todos los asientos estaban cubiertos con manteles blancos y el pasillo estaba cubierto de pétalos. Cuando la vi de pie cerca del fondo, radiante con su vestido, se me cortó la respiración. Ella sonrió cuando me vio, con un rápido destello de calidez en los ojos, pero rápidamente la arrastraron de vuelta al torbellino de fotografías, ajustes de peinado y susurros de últimos detalles. Me mantuve en segundo plano, observándola desde la distancia, sin querer añadir más estrés. Aún así, sentí que el pecho se me hinchaba de orgullo. Era su momento. No necesitaba ser el centro de atención. Solo quería ser testigo. Cuando comenzó la ceremonia, me senté cerca del frente, con las manos cruzadas sobre el regazo, y el corazón latiendo con una fuerza que no había sentido desde el día en que ella nació. Ella caminó por el pasillo del brazo del padre de su nuevo esposo, una decisión que había tomado semanas antes, explicando que así sería más sencillo, con la distribución de los asientos. Me había dicho a mí misma que no importaba, que solo era una cuestión logística, pero la verdad es que me dolió más de lo que esperaba. Tras los votos y los aplausos, la sala se convirtió en una fiesta. Las copas tintineaban, los platos repiqueteaban y la música sonaba desde un rincón donde una banda tocaba algo suave y romántico. Me mezclé entre los invitados, intercambié sonrisas corteses con parientes a los que apenas conocía y esperé mi turno para tener una conversación de verdad con ella. Imaginaba que sería después de los discursos, tal vez cuando la multitud se dispersara y ella tuviera un momento para respirar. Cuando finalmente llegó mi turno, no fue en absoluto como lo había imaginado. La banda había hecho una pausa entre canciones y los invitados se reunieron para los brindis tradicionales. El padrino habló primero, luego la dama de honor. Hubo risas, algunas lágrimas, y luego mi hija se adelantó, con el micrófono en la mano.
Al principio, su voz era cálida, dando las gracias a todos por venir, por apoyarlos, por hacer que ese día fuera especial. Entonces, sus ojos se encontraron con los míos. Su sonrisa no vaciló, pero había algo más intenso en ella, algo privado. Dijo, casi con ligereza. Y a mi papá, el mejor regalo que podrías hacerme hoy sería desaparecer. La risa se extendió entre la multitud. La gente pensó que era una broma, quizá una bromita familiar. Intenté sonreír con ellos, pero por dentro, las palabras se me clavaron como piedras. Ella siguió rápidamente, volviendo a centrar su atención en los invitados, y el momento pasó para todos menos para mí. No recuerdo mucho de los minutos siguientes. Sé que me quedé allí, con la copa todavía en la mano, la boca curvada en una expresión educada que me resultaba extraña. Me zumbaban los oídos, la música volvió a sonar, la gente volvió a sus asientos, pero algo en mí se había quedado muy quieto. Me quedé otra hora, sin hablar con nadie en particular, moviéndome por la sala como un fantasma. Cuando la banda empezó a tocar otra melodía animada y la pista de baile se llenó, salí por la puerta lateral. El aire fresco del exterior fue un alivio, cortante contra mi piel. Miré atrás una vez a través de la ventana. Ella reía, girando en los brazos de su marido, con el mundo a su alrededor iluminado y lleno de vida. No se dio cuenta de que me había ido, y fue entonces cuando decidí darle exactamente lo que me había pedido. Al salir al aire fresco de la noche, el sonido amortiguado de la música me siguió durante unos segundos antes de desvanecerse en el murmullo lejano de la ciudad. La recepción de la boda seguía en pleno apogeo, pero aquí fuera todo estaba en silencio, casi demasiado silencioso. Me apoyé en la pared de piedra del recinto, con el olor de las flores aún impregnado en mi chaqueta. Me temblaban las manos, aunque no sabía si era por el frío o por las palabras que se repetían en mi mente. El mejor regalo que podrías hacerme es desaparecer. En ese momento, me había reído con todos los demás, forzando mi rostro para no avergonzarla, pero ahora la máscara había desaparecido y el dolor era agudo. Me dije a mí mismo que debía volver dentro y terminar la noche como si nada hubiera pasado. La gente se daría cuenta si me marchaba demasiado pronto. Podrían hacerme preguntas. Pero cada vez que me imaginaba volviendo a entrar en aquella sala, la veía girándose hacia mí, sonriendo a la multitud y repitiendo aquellas mismas palabras. No era solo una broma que había salido mal. Era la forma en que me había mirado al decirlo. El tono de su voz, que nadie más parecía percibir. Me quedé fuera un rato, paseando cerca del aparcamiento, viendo cómo llegaban y se marchaban los coches con los últimos invitados. Mi teléfono vibró con un mensaje de un amigo que estaba dentro preguntándome si estaba bien, pero no respondí. No me fiaba de mí mismo para explicarlo sin dejar escapar la amargura. Después de unos minutos, me dije que daría un paseo para aclarar mis ideas y volvería antes de que acabara la noche. No quería montar una escena, no quería arruinarle el día. Me metí en el coche, cuyo interior aún estaba caliente por el sol, y arranqué el motor. La carretera que se alejaba del lugar del evento estaba tranquila, bordeada de farolas y alguna que otra tienda abierta. Mientras conducía, mi mente se remontó a los años pasados, buscando el momento en que las cosas entre nosotros habían empezado a cambiar. Pensé en la adolescencia, en las veces que ella llegaba tarde a casa y yo la esperaba despierto, intentando hablar con ella, pero solo obtenía respuestas cortas. Pensé en las discusiones que habíamos tenido cuando decidió mudarse antes de terminar la escuela. Pensé en los meses en los que apenas me llamaba. Había habido distancia durante mucho tiempo, pero me había convencido a mí mismo de que hoy era un puente para volver a la cercanía. Cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, las luces de la ciudad se estaban desvaneciendo y la carretera se había abierto a extensiones de campo tranquilo. El aire aquí olía diferente, más limpio, y por un momento sentí que podía volver a respirar. Me detuve en un pequeño restaurante de carretera al que no había ido en años. En el interior, el cálido resplandor de las luces fluorescentes y el murmullo de las conversaciones hacían que pareciera otro mundo. Me senté en la barra, pedí una taza de café e intenté no pensar en la celebración que seguía sin mí. La camarera, una mujer de mirada amable, me preguntó si estaba de paso.
Estuve a punto de decir que sí, de inventarme una historia sobre que iba a un lugar importante, pero en lugar de eso me limité a decir algo así. Debía de parecer más perdido de lo que pensaba, porque me dedicó una pequeña sonrisa cómplice y me rellenó la taza sin cobrarme. Me quedé allí más tiempo del que pensaba, mirando el café hasta que se enfrió. Mi teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era un número desconocido. No contesté, no estaba preparado para hablar con nadie. Mientras estaba allí sentado, una extraña calma se apoderó de mí. Quizás era la tranquilidad del restaurante o el hecho de que allí nadie me conocía, pero una idea comenzó a formarse en mi mente con sorprendente claridad. Ella me había pedido que desapareciera. Quizás debería hacerlo, no solo por esa noche, sino de verdad. No se trataba de un castigo ni de rencor, se trataba de darle lo que quería, aunque eso me destrozara. Pagué el café, dejé propina y salí a la noche. La música de la boda estaba ahora a kilómetros de distancia, había desaparecido por completo. Por primera vez en todo el día, sentí que estaba exactamente donde debía estar, a punto de dejarlo todo atrás. Alejarse del restaurante fue diferente esta vez. La carretera se extendía ante mí como si no tuviera fin y, por una vez, no me importaba a dónde me llevara. La boda, la música, las risas. Todo había quedado atrás. Debería haber estado enfadado, quizá incluso furioso, pero la verdad es que solo me sentía vacío. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, no como una acusación en voz alta, sino como una frase silenciosa que parecía sacarme el aire de los pulmones. El mejor regalo que podrías hacerme es desaparecer. Lo peor era lo natural que había sonado al decirlo, como si llevara mucho tiempo en su boca, esperando el momento adecuado para salir. Me pregunté si alguien más había notado el cambio en su tono. Quizás para todos los demás había sonado como una broma, el tipo de broma exagerada que la gente hace durante los discursos para hacer reír. Yo lo sabía. Había percibido la sutil dureza en su voz, la forma en que su sonrisa se había tensado ligeramente al mirarme. No era un momento de humor. Era la verdad envuelta en una risa. El silencio en el coche era sepulcral. Bajé la ventanilla para que entrara el aire nocturno, pero no sirvió de mucho. Todos los recuerdos que tenía de ella parecían aflorar a la vez, sin ser invitados. La vez que se raspó la rodilla y lloró hasta que la llevé a casa. Las tardes que pasábamos en la cocina horneando galletas, ella de pie sobre una silla para poder alcanzar la encimera. Las noches que se quedaba dormida en el salón, con la cabeza en mi regazo mientras veíamos películas. Todos esos momentos habían sido cálidos y seguros en mi mente. Ahora se sentían frágiles, casi como mentiras que me había contado a mí mismo para creer que éramos más cercanos de lo que realmente éramos. Pensé en los años que habían precedido a ese momento. Nos habíamos distanciado, sí, pero siempre había asumido que era algo natural. Los hijos crecen, construyen sus propias vidas y los padres pasan a un segundo plano. Pensaba que era distancia, pero con amor en el fondo. Ahora me preguntaba si había habido resentimiento todo ese tiempo, oculto tras las llamadas telefónicas educadas y las visitas ocasionales. En un semáforo en rojo, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Mis ojos parecían cansados, más viejos de lo que recordaba. Intenté imaginar cómo debía de verme ella hoy, de pie en aquella habitación, sosteniendo mi vaso, sonriendo a pesar del dolor. Me veía como a un extraño. ¿Como una carga? Como alguien que pertenecía a otra vida que ya no quería llevar consigo en su futuro. Seguí conduciendo sin rumbo fijo. Pasé por moteles con letreros luminosos que anunciaban habitaciones libres, pequeñas gasolineras con un solo surtidor y tramos de carretera donde la única luz provenía de los faros de mi coche. Mi teléfono permanecía en silencio, las llamadas y los mensajes anteriores ya no llegaban. Quizás la gente había dejado de preguntarse dónde había ido. Quizás ella ni siquiera se había dado cuenta de que me había ido. Ese pensamiento me dolió más que las palabras que ella había pronunciado. Al final, me detuve en un área de descanso. El aparcamiento estaba casi vacío, salvo por un camión estacionado al fondo. Me quedé allí sentado con el motor apagado, escuchando el tic-tac que hacía mientras se enfriaba. La noche era tranquila y pesada, y me di cuenta de que no había dicho una palabra desde que salí de la recepción.
No había nada que decir. Mi silencio me parecía más seguro que intentar explicar el caos que sentía por dentro. Pensé en dar media vuelta, entrar en el salón de recepciones y fingir que no había pasado nada. Podría haberla encontrado, darle el collar y hacernos una última foto juntos. Pero solo imaginarlo me oprimía el pecho. La verdad era que no tenía fuerzas para enfrentarme a ella en ese momento. Mi silencio no era solo para evitar una escena. Era mi forma de proteger lo que quedaba de mí. Sentado allí, en la tenue luz de la área de descanso, tomé una decisión en silencio. Si ella quería que me fuera, me iría. Sin despedidas airadas, sin confrontaciones dramáticas. Solo ausencia. Del tipo que poco a poco se convierte en algo normal para todos los demás, hasta que dejan de preguntar dónde estás. Arranqué el coche de nuevo, el zumbido del motor rompió el silencio, y volví a la carretera. En algún lugar había un lugar donde mi presencia no se sentía como una carga, donde mi silencio no se confundiría con debilidad. Hasta que lo encontrara, seguiría conduciendo. La carretera se extendía ante mí como una cinta que podía seguir para siempre, pero mi mente se negaba a permanecer en el presente, seguía arrastrándome hacia atrás, a través de años y momentos que creía haber guardado cuidadosamente. El zumbido de los neumáticos era un fondo constante para el carrete de recuerdos que no podía dejar de reproducir. Todos ellos se sentían ahora más nítidos, como si sus palabras en la boda hubieran despojado a los recuerdos de toda la suavidad que el tiempo les había dado. La veía como un recién nacido, con sus diminutos dedos enroscados en los míos en la habitación del hospital. Recordaba el peso de su cuerpo contra mi pecho, la forma en que su respiración se ralentizaba cuando se quedaba dormida en mis brazos. En aquel entonces, el mundo parecía sencillo. Yo era su padre. Ella era mi hija. El amor era suficiente. Pensé en su primer día de colegio, en cómo se había aferrado a mi mano hasta que la profesora la llevó suavemente hacia el aula. Ella se había vuelto hacia mí con los ojos muy abiertos y yo le había sonreído y saludado con la mano, tratando de ocultar mi nerviosismo. Aquella mirada era de confianza. Entonces estaba seguro de ello. En algún momento, esa confianza debió de desaparecer. Pensé en su adolescencia, en las discusiones sobre la hora de llegar a casa, en las cenas tranquilas en las que respondía a mis preguntas con un encogimiento de hombros. Me decía a mí mismo que era normal, que la distancia era parte del proceso de maduración, pero ahora me preguntaba si había sido el comienzo de un muro entre nosotros, uno que no había notado hasta que era demasiado alto para verlo. El recuerdo que más me dolía era de un cumpleaños de hacía años. Había planeado una fiesta sorpresa para su 18º cumpleaños, invitando a sus amigos, decorando la casa e incluso horneando un pastel. Ella entró, sonrió educadamente y dio las gracias a todos, pero más tarde esa noche la oí decirle a una amiga que había estado muy bien, pero que no era lo que realmente quería. Había dicho que hubiera preferido que le hubiera dado dinero para gastar con sus amigos. En aquel momento, lo achacé a la franqueza de la adolescencia. Ahora resonaba como una advertencia que había ignorado. A medida que pasaban los años, el patrón se hizo evidente. Pequeños momentos, pequeñas grietas en la cercanía que una vez tuvimos, todo ello conduciendo a esa frase en la boda. Ahora podía ver que llevaba años alejándose. Quizás había estado intentando decirme algo todo este tiempo, y yo estaba demasiado ocupada aferrándome a ella como para darme cuenta. Pensé en el collar que aún estaba en el bolsillo de mi chaqueta, el regalo que nunca le había dado. Había imaginado cómo lo abriría, sonriendo, tal vez incluso con lágrimas en los ojos al pensar que era un regalo mío para ella. Ahora, la idea de dárselo me parecía casi ridícula. Me preguntaba si lo habría aceptado o si lo habría guardado en un cajón, olvidado. Cuando paré en otro pequeño restaurante de pueblo para tomar un café, el peso de esos recuerdos era casi insoportable. Me senté junto a la ventana, observando cómo se encendían las farolas mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. La vida fuera continuaba como si nada hubiera pasado. La gente reía mientras cenaba, las parejas paseaban de la mano, los niños corrían y se perseguían.
En este pueblo, nadie me conocía. Nadie conocía a mi hija. Y, por primera vez, me di cuenta de que el anonimato era una especie de alivio. Bebí mi café lentamente, dejando que el calor se instalara en mi pecho. Los recuerdos seguían apareciendo, pero aquí se sentían diferentes, atenuados por la tranquilidad de un lugar donde mi historia no importaba. Sabía que no podía huir del pasado, pero podía elegir dónde dejar que me alcanzara, y, por ahora, no estaba preparada para dejar que me encontrara cerca de casa. Sentada en aquella cafetería, observando a desconocidos vivir sus vidas, empecé a darme cuenta de cuánto tiempo llevaba desapareciendo del mundo de mi hija. No había empezado en la boda. Ese fue solo el momento en que se hizo innegable. La verdad era que me había convertido poco a poco en el tipo de madre que solo se ve en el fondo de las fotos, cuya presencia es más simbólica que necesaria. La madre invisible. Empezó con pequeñas cosas, momentos tan insignificantes que no parecían importantes en ese momento. Dejó de contarme los proyectos del colegio o los nombres de sus amigos. Empezó a hacer planes sin preguntarme si podía acompañarla. Las vacaciones, que antes giraban en torno a las tradiciones familiares, se convirtieron en algo opcional para ella, y yo me decía a mí mismo que simplemente estaba ocupada con su vida. No quería ser el padre que la hiciera sentir culpable por crecer, así que sonreía y le decía que lo entendía, aunque no fuera así. Recuerdo especialmente una Navidad. Llamó unos días antes para decirme que ella y su prometido no podrían venir porque habían decidido pasar el día en casa de los padres de él. Ya le había comprado los regalos y había decorado el salón como siempre, pero le dije que no pasaba nada. Ese día abrí los regalos sola, fingiendo estar contenta, pero el silencio en la casa era ensordecedor. Ese fue el año en que me di cuenta de que ya no me veía como el centro de sus celebraciones. Cuanto más lo pensaba, más veía cómo había cambiado mi papel. Ya no era la persona a la que acudía en busca de consejo o consuelo. Era un nombre en su teléfono al que podía pasar semanas sin llamar. Me decía a mí misma que era normal, que yo había sido igual con mis padres cuando crecí. Pero en el fondo, sabía que no era solo distancia. Era desapego. En la boda, la forma en que me miraba mientras hablaba confirmó algo que había estado evitando durante años. Ya no formaba parte de su círculo íntimo. Se había construido una vida en la que mi ausencia no se notaría de ninguna manera significativa. Ese pensamiento me hizo doler en un lugar que no sabía que existía. Después de salir del restaurante, encontré un motel barato para pasar la noche. La habitación era pequeña, de esas que se cruzan en 5 pasos, con paredes tan finas que se oía el sonido amortiguado de la televisión de la habitación de al lado. Me tumbé en la cama mirando al techo, pensando en los años en los que había creído que el amor era suficiente para mantenernos juntos. Había trabajado muchas horas, sacrificado mis propios deseos y tomado decisiones que creía que le darían la mejor vida posible. Pero quizá, al centrarme tanto en proporcionarle todo eso, me había perdido los momentos que más le importaban. Lo extraño era que no sentía ira hacia ella. Sentía una tristeza abrumadora mezclada con una tranquila aceptación. Ella se había convertido en una persona independiente, que ya no me necesitaba como antes. Quizás incluso me veía como un recuerdo de los tiempos que quería dejar atrás. No sabía si desaparecer era lo correcto, pero sabía que era lo único que podía hacer sin obligarme a estar donde no me querían. Esa noche, en aquella cama desconocida, me hice una promesa. Dejaría de intentar meterme en un espacio que ella ya había cerrado. Si era invisible para ella, seguiría siendo invisible. Aún no sabía a dónde me llevaría eso, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin estaba siendo sincera conmigo misma. A la mañana siguiente me desperté en el motel con una pesadez que parecía cosida a mi pecho. Las finas cortinas dejaban entrar una luz apagada, de esas que te hacen sentir que el día ya ha pasado. Me quedé allí tumbada mucho tiempo, mirando al techo, con el olor a moqueta vieja y productos de limpieza invadiendo la habitación, hasta que mis pensamientos me llevaron de vuelta a la noche anterior.
Me había ido de la boda sin despedirme. Fue una decisión que tomé en silencio, pero me pesaba como una pregunta sin respuesta. Después de una ducha tibia y un café de la pequeña máquina del vestíbulo, me encontré conduciendo de vuelta hacia el lugar de la celebración. No tenía ningún plan. Una parte de mí quería volver a ver el lugar a la luz del día, para convencerme de que todo había sucedido realmente. Otra parte de mí pensaba que tal vez podría aparcar a cierta distancia y observar un rato, como un extraño que estudia una escena de la vida a la que solía pertenecer. Cuando llegué, el aparcamiento estaba casi vacío. Los arreglos florales que adornaban la entrada seguían allí, ligeramente marchitos, con sus colores vivos apagados. Caminé lentamente hacia el lateral del edificio, por donde había salido la noche anterior. A través de una gran ventana, pude ver el interior del salón de recepciones. Las mesas estaban despejadas, la pista de baile vacía y el personal se movía apilando sillas. Ya no había música, solo la silenciosa eficiencia de la gente que recogía lo que había sido el día más feliz de su vida. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, mirando el lugar donde la había visto por última vez riendo con su nuevo marido. Esa imagen aún estaba fresca en mi mente, casi dolorosamente vívida. Podía imaginarla con ese vestido blanco, la forma en que inclinaba la cabeza hacia él, el brillo de sus ojos cuando miraba a cualquiera menos a mí. Era como si la noche se hubiera grabado en mi memoria en dos capas separadas. La alegría que sentían todos los demás y la silenciosa fractura que yo me llevaba conmigo. No entré. No intenté buscarla. En cambio, me quedé fuera, dejando que mi mente vagara por los pequeños momentos de la recepción antes de que todo cambiara. Recordé haber cruzado la mirada con ella cuando trajeron la tarta y pensar, solo por un segundo, que quizá aún había algo entre nosotros. Recordé la forma en que había sonreído a sus abuelos y primos, su calidez irradiando en todas direcciones excepto hacia mí. Cuanto más repasaba esos momentos, más comprendía que mi papel esa noche había sido, en el mejor de los casos, ceremonial. Estaba allí porque se esperaba de mí, porque un padre debe estar en la boda de su hija, del mismo modo que las flores deben estar en las mesas. Necesario para la foto, pero no esencial para la historia. Eché un último vistazo por la ventana antes de volver a mi coche. Me pareció definitivo, como cerrar un libro que has leído demasiadas veces y aceptar por fin que el final nunca cambiará. El collar seguía en el bolsillo de mi chaqueta, su peso presionando contra mi costado como para recordarme todo lo que había esperado. Pensé en dejarlo allí, en el lugar de la celebración, quizá dárselo a alguno de los empleados para que se lo entregara. Pero algo en mí no me lo permitió. No me parecía bien dejarlo allí cuando la persona a la que estaba destinado ya me había dejado marchar. Mientras me alejaba en el coche, no miré atrás. Sabía que sería la última vez que vería aquel lugar, la última vez que estaría tan cerca de su mundo sin formar parte de él. El camino que tenía por delante era incierto, pero ahora era mío, y empezaba a aceptar que quizá era mejor seguir adelante que quedarme quieto en un lugar al que ya no pertenecía. Dejar atrás el lugar me hizo sentir como si estuviera alejándome de una vida que había ido perdiendo poco a poco durante años. La carretera se extendía ante mí, y, con cada kilómetro que pasaba, los puntos de referencia familiares de mi hogar se desvanecían en la distancia. No le dije a nadie a dónde iba ni dejé ninguna nota. No era necesario. Si mi ausencia era realmente el regalo que ella me había pedido, entonces tenía sentido dárselo sin condiciones. Solo pasé por mi casa una vez, a última hora de la tarde, cuando sabía que el barrio estaría tranquilo. Aparqué a unas casas de distancia y subí por el camino de entrada con una extraña mezcla de desapego y nostalgia. El lugar seguía igual, el mismo buzón, la misma luz del porche, pero se sentía diferente sabiendo que no volvería a él de la misma manera. Dentro, no empaqué mucho. Solo una pequeña maleta con ropa, algunos objetos personales y el collar que aún guardaba en el bolsillo de mi chaqueta. Ni siquiera encendí las luces. Moverse por la casa a la tenue luz de las farolas de la calle me facilitó escapar sin dudar.
Me detuve en el salón y mi mirada se posó en las fotografías enmarcadas que colgaban de la pared. La mayoría eran de hacía años, cumpleaños, vacaciones, eventos escolares. Ahí estaba ella, con 6 años, sonriendo con glaseado en la cara. Ahí estaba con 12, sosteniendo un trofeo de una competición escolar. Y luego había menos fotos a medida que pasaban los años, cada una mostrando un poco más de distancia entre nosotras. Quería llevármelas, pero las dejé donde estaban. Hay cosas que están destinadas a quedarse atrás. Una vez que cerré la puerta y giré la llave en la cerradura, supe que esto no era solo un viaje. Era el comienzo de algo que aún no podía nombrar con claridad. Conduje sin rumbo fijo, dejando que el suave zumbido del motor y el borrón de las luces que pasaban me hicieran compañía. Mi teléfono vibró varias veces durante las primeras horas, pero no lo miré. Quienquiera que fuera podía esperar, o tal vez dejaría de llamar. A medianoche, llegué a un pequeño pueblo costero en el que nunca había estado. Las calles estaban vacías y el aire olía ligeramente a sal. Encontré una habitación barata en una posada al borde de la carretera, pagué en efectivo y me registré con un nombre que no era el mío. Me sentí extraño, casi como si estuviera interpretando un papel en la historia de otra persona, pero en ese momento me dio una sensación de control que no había sentido en años. Los días siguientes se confundieron entre sí. Me quedé en ese pueblo durante un tiempo, paseando por la orilla por las mañanas, sentándome en pequeñas cafeterías por las tardes y manteniéndome prácticamente solo. No miré las redes sociales, no respondí a los mensajes y no me puse en contacto con nadie de casa. Me dije a mí mismo que sabría cuándo era el momento de seguir adelante. Cada día pensaba menos en ella como lo había hecho en la boda, y más como se piensa en alguien que se conocía. La intensidad de aquel momento en el salón de bodas se fue atenuando y fue sustituida por un dolor más sutil. No sentía la necesidad de justificar mi ausencia ante nadie. Era más fácil vivir en la quietud, lejos del peso de no ser deseado. Una tarde, me paré al borde del muelle viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. El agua reflejaba la luz que se desvanecía, pasando del dorado al azul profundo. Era tan hermoso que me hacía sentir pequeña y libre a la vez. Entonces me di cuenta de que desaparecer no era solo dejarla atrás. Era dejar atrás la versión de mí misma que había estado esperando su aprobación, su reconocimiento, que su amor fuera como antes. En ese momento, comprendí algo que no había sido capaz de admitir antes. Quizás ella no había querido que me tomara sus palabras tan al pie de la letra. Quizás había sido una broma sin pensar o un comentario descuidado. Pero la verdad era que necesitaba desaparecer, no solo por ella, sino por mí, y así me quedé. La primera semana después de dejar la ciudad costera, fui de un lugar a otro sin un plan concreto. Me alojaba en pequeños moteles o posadas baratas, me quedaba una noche o dos y seguía adelante. Era más fácil seguir moviéndome que arriesgarme a sentirme demasiado cómodo en cualquier sitio. Me decía a mí mismo que era libertad, pero también había un peso, una especie de soledad silenciosa que me seguía allá donde fuera. Fue durante ese tiempo cuando empezaron a acumularse los mensajes en mi teléfono. Al principio, eran de números que reconocía inmediatamente, mi hermana, un viejo amigo, incluso un vecino que probablemente había visto mi casa vacía. Todos me hacían variaciones de la misma pregunta: ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Vas a volver? No respondí, no porque no me importara, sino porque no sabía qué decir que no abriera la puerta a más preguntas para las que no estaba preparado. Entonces empezaron a aparecer sus mensajes. El primero era breve. ¿Dónde te has metido? Lo dejé sin leer durante horas antes de abrirlo. Las palabras me resultaban extrañas, casi fuera de lugar viniendo de ella. Esperaba que el siguiente llegara rápidamente, pero no fue así. 2 días después, llegó otro. Necesito hablar contigo. Seguí sin responder. Lo leí una y otra vez, tratando de averiguar si era la culpa, la ira o la curiosidad lo que la había llevado a ponerse en contacto conmigo. No sabía qué pensar. A medida que pasaban los días, los mensajes se hacían más largos. Me decía que quería explicarme algo. Decía que había cosas que yo no entendía sobre lo que había pasado aquella noche. Una vez,
Incluso me envió una foto del salón de recepciones después de que me hubiera ido, con las mesas vacías, salvo por unas pocas personas que estaban limpiando. Debajo había escrito: no tenía que haber sido así. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Las palabras insinuaban arrepentimiento, tal vez incluso una disculpa, pero seguía sin poder responder. No se trataba de castigarla, no se trataba de aferrarme al rencor, se trataba de que no tenía nada que ofrecerle a cambio de lo que ella creía que necesitaba de mí. La parte de mí que siempre había estado dispuesta a dejarlo todo por ella estaba agotada. Mi silencio parecía la única forma de protegerme de volver a caer en un lugar donde mi valor dependía de su aprobación. Mantuve el teléfono en silencio la mayor parte del tiempo, solo lo miraba cuando paraba para repostar o comer. Algunos días no había mensajes nuevos. Otros días había varios seguidos, con palabras que oscilaban entre la preocupación cortés y la frustración. Solo quiero hablar. No puedes ignorarme para siempre. Esto no es propio de ti. Cada uno me afectaba de una manera diferente, pero yo seguía callado. Una tarde, me encontré aparcado en un área de descanso, con el sol poniéndose detrás de una hilera de árboles. Deslicé el dedo por todos los mensajes que me había enviado, leyéndolos en orden como si fuera una conversación en la que yo no participaba. Pintaban el retrato de alguien que estaba intentando, quizá por primera vez en años, llegar a mí. Una parte de mí quería creer que era sincero, que quizás se estaba dando cuenta de que la distancia entre nosotros merecía la pena acortarla. Pero otra parte de mí temía que solo fuera la incomodidad de la ausencia, lo mismo que se echa de menos un mueble cuando se reordena una habitación, aunque antes no se utilizara mucho. Bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo en el asiento del copiloto. El silencio de la carretera a mi alrededor me pareció más pesado de lo habitual. Pensé en lo que significaría responder, en cómo me arrastraría de nuevo a su órbita antes de estar preparada. Imaginaba la conversación, las explicaciones, la posibilidad del perdón. Pero también imaginaba el riesgo de acabar justo donde había empezado, presente, pero invisible. Por ahora, decidí que los mensajes permanecerían sin leer, no porque quisiera hacerle daño, sino porque necesitaba que la distancia significara algo. Si respondía demasiado pronto, sería como si la desaparición nunca hubiera ocurrido. Arranqué el motor y me puse en marcha, con el brillo del salpicadero como única luz en la oscuridad. En algún lugar de mi mente, me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que los mensajes dejaran de llegar. Y no sabía si ese pensamiento me asustaba más que la idea de responder por fin. Después de semanas de ir de un lugar a otro, la conducción interminable empezó a pasarme factura. Empezaba a ansiar algún tipo de estabilidad, aunque no fuera la vida que había dejado atrás. La carretera tenía una forma de hacerte sentir invisible y expuesto al mismo tiempo. Podías atravesar pueblos sin que nadie supiera quién eras, pero la soledad podía empezar a carcomer. No buscaba un hogar, pero necesitaba un lugar donde respirar durante más de una noche o dos. Así fue como acabé en un pequeño pueblo del interior del que nunca había oído hablar. No estaba cerca de la costa ni escondido en las montañas. Era simplemente un lugar tranquilo con una calle principal bordeada de viejos edificios de ladrillo, una tienda de comestibles, una lavandería y un restaurante que parecía llevar allí décadas. Llegué al aparcamiento del restaurante a última hora de la tarde, hambriento y cansado. Dentro, el olor a café y cebolla frita me envolvió como una manta. La mujer que estaba detrás del mostrador me saludó como si me conociera de toda la vida. Se llamaba Linda y tenía una calidez que te invitaba a sentarte y quedarte un rato. Pedí algo de comer y acabé hablando con ella más de lo que había hablado con nadie desde que me fui. No me hizo el tipo de preguntas que yo había estado evitando. En cambio, me preguntó cosas sencillas, como a dónde me dirigía, cómo me gustaba el café, si quería un trozo de tarta por cuenta de la casa. Le dije que no sabía a dónde iba, que tomaba el café solo y que hacía mucho tiempo que no comía tarta. Cuando salí del restaurante, me indicó una pequeña pensión a unas manzanas de allí.
El lugar lo regentaba una pareja de ancianos llamada Sam y Ruth, que alquilaban algunas habitaciones en la planta superior a viajeros y trabajadores temporeros. No era lujoso, pero estaba limpio y el precio era asequible sin tener que pensar demasiado en cuánto tiempo me quedaría. Alquilé una habitación por una semana, diciéndome a mí mismo que solo sería hasta que decidiera qué hacer a continuación. En esa primera semana, empecé a darme cuenta de algo. La gente de este pueblo no me trataba como a un forastero. No me presionaban para que me explicaran y llenaban el silencio con mi historia. Simplemente me dejaban existir. En la pensión, Ruth dejaba toallas limpias fuera de mi puerta cada pocos días, y Sam siempre me preguntaba si había cenado antes de acostarme. En la cafetería, Linda me servía el café antes incluso de que lo pidiera y, a veces, me pasaba una galleta extra sin decir nada. Eran pequeños detalles, pero me parecían más importantes de lo que probablemente eran. Había pasado tanto tiempo sintiendo que tenía que ganarme un lugar en la vida de alguien, demostrar mi valía siendo necesaria. Aquí, nadie parecía llevar la cuenta. Era extraño que me cuidaran sin condiciones. Algunas tardes bajaba al parque del centro del pueblo. Las familias se reunían allí con mantas de picnic y los niños corrían descalzos por la hierba. Me sentaba en un banco con un vaso de café de papel y lo observaba todo sin sentir el dolor que pensaba que sentiría. No era mi vida, pero era vida, y eso era suficiente por el momento. De vez en cuando, mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Dejé de mirarlo tan a menudo. Los mensajes seguían ahí, probablemente de las mismas personas de antes, pero la urgencia que antes sentía por leerlos había desaparecido. En este pequeño pueblo, con estos desconocidos que no sabían nada de mí, casi podía creer que era otra persona. Una noche, después de cerrar el restaurante, Linda me acompañó a la puerta y me dijo: «Sabes, pareces más ligero que cuando llegaste». No supe qué responder, así que me limité a sonreír. Quizá tenía razón. O quizá solo estaba aprendiendo a llevar el peso de otra manera. En cualquier caso, por primera vez desde que me había ido, sentí que podría quedarme en un sitio sin mirar atrás. Llevaba casi un mes en ese pequeño pueblo cuando dejaron de llegar los mensajes. Al principio, pensé que solo era una pausa, que quizá estaba ocupada o necesitaba tiempo para pensar qué decirme. Pero, a medida que pasaban los días y el teléfono seguía en silencio, empecé a preguntarme si había llegado el momento en que finalmente había aceptado mi ausencia. Me dije a mí mismo que era lo que quería. Me dije que el silencio era un alivio. Pero también había un extraño vacío, como si me estuviera preparando para una conversación que nunca llegaría. Una noche, estaba sentado en la cafetería tomando mi café habitual cuando Linda se acercó con expresión cautelosa. Me dijo que había venido una mujer preguntando por mí. Se me hizo un nudo en el estómago. Según Linda, no había dicho su nombre, pero me había descrito con tal detalle que no había duda de quién se trataba. Había preguntado si vivía por allí, si venía a menudo, si alguien sabía cómo localizarme. Linda, fiel como siempre, le dijo que no sabía mucho y que no podía darle ninguna información. Pero añadió, casi disculpándose, que la mujer parecía necesitar encontrarme de verdad. Esa noche, me tumbé en la cama mirando al techo, preguntándome qué la habría llevado a buscarme después de tanto tiempo. Lo primero que pensé fue que algo había ido mal en su vida, quizá en su matrimonio. Lo segundo fue que quería explicarme, justificar aquellas palabras que había dicho delante de todos. No estaba segura de estar preparada para escuchar ninguna de las dos razones. A la tarde siguiente, obtuve mi respuesta. Volvía de la tienda de comestibles cuando la vi sentada en el banco frente al restaurante. Se levantó en cuanto me vio. Durante un momento, nos miramos sin decir nada, con una distancia entre nosotros más densa que el aire. Estuve a punto de dar media vuelta y marcharme, pero algo en su expresión me detuvo.
Ella empezó a hablar antes de que yo pudiera decir nada. Me dijo que había estado intentando explicarme lo que pasó aquella noche. Me dijo que lo de desaparecer era parte de una broma que había planeado con sus amigos, para hacer reír, en tono de juego. Afirmó que no se había dado cuenta de cómo había sonado ni de cómo me había podido parecer en ese momento. Luego dijo algo que no me esperaba. Que había visto mi cara mientras yo reía y se había dado cuenta al instante de que había ido demasiado lejos. Me quedé allí escuchando, sin saber qué hacer con sus palabras. Por un lado, tenía sentido, como suelen tenerlo los momentos descuidados cuando los ves en retrospectiva. Por otro lado, no borraba los meses de silencio, los años de distancia antes de esa noche, ni el hecho de que marcharme había sido más fácil para mí que quedarme. Dijo que me había enviado todos esos mensajes porque temía que mi ausencia fuera permanente. No quería que el día de su boda fuera la última vez que me viera. Caminamos juntos hasta el parque y nos sentamos en un banco. Me contó cómo habían sido las semanas después de la boda, cómo había estado esperando que apareciera o llamara, y cómo mi silencio la había inquietado de una forma que no había esperado. Podía oír en su voz que creía lo que decía, que estaba tratando de llegar a mí con sinceridad. Pero yo también sabía que algo había cambiado dentro de mí. Su versión de la historia era solo una parte de la verdad, y la mía no iba a desaparecer solo porque sus intenciones hubieran sido diferentes. Cuando finalmente me preguntó si iba a volver a casa, no le di una respuesta. Le dije que necesitaba más tiempo. Ella asintió con la cabeza, quizá dándose cuenta de que no había una forma rápida de salvar la distancia entre nosotros. Nos quedamos allí sentados un rato más, sin decir nada, dejando que el silencio nos envolviera. Al final, se levantó, dijo que esperaría a saber de mí y se marchó. La vi alejarse, sintiendo el peso de su explicación, pero sin la certeza de que nos reconciliáramos. Después de que ella se marchara del parque aquella tarde, me quedé en el banco durante mucho tiempo. El aire de finales de verano era cálido, pero tenía ese ligero toque de frescor que anunciaba la llegada del otoño. Observé a las familias pasar, a los niños correr delante de sus padres, a la gente pasear a sus perros, a las parejas charlar tranquilamente. Todo era tan normal, pero mis pensamientos no lo eran en absoluto. No dejaba de darle vueltas a su explicación, examinándola desde todos los ángulos, como si pudiera encontrar una sola pieza que encajara todo perfectamente. Lo que había dicho tenía sentido, como a veces lo tienen las cosas dichas sin pensar. Creía que no había tenido la intención de humillarme delante de una sala llena de gente. Creía que en ese momento pensaba que no era nada grave. Pero lo que me atormentaba no era solo esa noche, sino los años que la precedieron. Sus palabras me habían afectado tanto porque habían tocado algo mucho más antiguo que el momento en sí. Habían presionado heridas que llevaba conmigo sin darme cuenta de lo profundas que eran. Pensé en las discusiones de su adolescencia, en las puertas que cerraba de un portazo, en las veces que rechazaba mis intentos de aconsejarla como si no tuviera nada que ofrecerle. Pensé en las vacaciones perdidas, en los planes cancelados, en cómo su vida había tomado un rumbo en el que yo era más un invitado que un miembro de la familia. Nunca habíamos hablado de esas cosas. Nunca habíamos hablado de la distancia que se había ido creando entre nosotras porque yo tenía demasiado miedo de nombrarla. Me había convencido a mí misma de que era el proceso normal de la madurez de los hijos, y quizá en parte era eso, pero también se trataba del resentimiento que ella y yo habíamos acumulado, y nunca habíamos expresado. Su visita lo había desenterrado todo. Me di cuenta de que cuando me pidió que volviera a casa, no solo me estaba pidiendo que regresara físicamente a la misma dirección, me estaba pidiendo que volviera a la versión de nuestra relación que teníamos antes de que me marchara. El problema era que no estaba segura de poder hacerlo. Algo en el hecho de desaparecer, de poner kilómetros entre nosotras, me había hecho ver las cosas de otra manera. Había aprendido a vivir sin ser una presencia constante en su vida, y eso había cambiado la forma en que entendía mi propio lugar en ella. Más tarde esa semana, me encontré de nuevo en la cafetería.
Linda me sirvió el café y me preguntó si había arreglado las cosas con la mujer que había venido a buscarme. Le dije que era complicado, que me parecía la única respuesta honesta. Linda no insistió, solo me miró con paciencia y dijo: a veces hay que deshacer las cajas viejas antes de poder mudarse a una habitación nueva. Sabía que tenía razón. No podía seguir adelante sin abrir lo que había guardado durante años. Esa noche, de vuelta en mi habitación de la pensión, escribí todo lo que había estado guardando dentro. Escribí sobre los momentos que me habían dolido, las conversaciones que habían quedado sin terminar, el amor que aún existía pero que había quedado relegado a un segundo plano por años de silencio. Escribí sobre cómo sus palabras en la boda me habían parecido el sello definitivo de algo que había estado evitando. Verlo todo por escrito hacía más difícil ignorarlo. No era solo un mal momento, era un patrón del que ambos habíamos formado parte. No sabía si alguna vez le daría lo que había escrito. Era crudo, quizá demasiado crudo para que ella lo escuchara sin ponerse a la defensiva, pero era la primera vez que era sincera conmigo misma sobre cuánto tiempo llevaba cargando con esas viejas heridas. Puede que su explicación tuviera la intención de cerrar la brecha entre nosotras, pero para mí había tenido un efecto diferente. Había abierto la puerta a una conversación que necesitábamos tener desde hacía años, una que podría doler antes de sanar. Esa noche me acosté con el cuaderno aún abierto sobre el escritorio, la tinta aún no se había secado del todo. No me sentía más ligera, todavía no, pero sentía que algo había cambiado. Quizá eso era lo que significaba escuchar de verdad, no solo su versión de la historia, sino también la mía. El cuaderno de mi escritorio se convirtió en un compañero silencioso durante los días siguientes. Cada noche, cuando el pequeño pueblo se sumía en su ritmo vespertino, me sentaba en el escritorio de mi habitación y escribía. Al principio era una lista de momentos y recuerdos, pero pronto se convirtió en algo más parecido a cartas. Todas estaban dirigidas a ella, aunque nunca firmé con mi nombre. Tampoco las fechaba. No quería que esas cartas estuvieran ligadas a un calendario. No trataban sobre la cronología de los acontecimientos, sino sobre la verdad que me había costado tanto decir en voz alta. Algunas noches las palabras fluían con facilidad, derramándose como una conversación que llevaba años teniendo en mi cabeza. Escribí sobre la primera vez que me di cuenta de que nos estábamos alejando y cómo intenté ignorarlo. Escribí sobre las vacaciones que había pasado esperando su llamada, sobre la vez que le compré un regalo y nunca se lo di porque no me pareció el momento adecuado. Escribí sobre lo mucho que me habían dolido sus palabras en la boda, pero también sobre el hecho de que esas palabras solo habían sido la gota que colmó el vaso. Otras noches me costaba más encontrar las palabras. Me quedaba mirando la página en blanco, con el bolígrafo en la mano, intentando averiguar cómo explicar algo que ni yo mismo tenía claro. ¿Cómo le dices a alguien que le quieres, pero que el amor por sí solo no basta para que las cosas vuelvan a funcionar? ¿Cómo le dices que la distancia entre vosotros se ha hecho tan grande que no sabes cómo cruzarla sin perderte? El acto de escribir se convirtió en una especie de terapia. Me di cuenta de que no solo le escribía a ella. Le escribía a la versión de ella que existía en mis recuerdos. La niña que corría hacia mí cuando tenía miedo, la adolescente que ponía los ojos en blanco pero aún así me pedía ayuda con su coche, la joven que me abrazó en su graduación sin decir mucho, pero que me abrazó un segundo más de lo necesario. También le escribía a la versión de mí mismo que había estado siempre presente en su vida, que había estado ahí en cada momento, grande o pequeño, incluso cuando no era conveniente. Cuanto más escribía, más veía las cosas que podría haber hecho de otra manera. Yo no era inocente en cómo habíamos llegado a esa situación. Hubo momentos en los que había elegido el trabajo por encima de ella, momentos en los que había dado por sentado que ella sabía que la quería sin hacer ningún esfuerzo por demostrárselo. Hubo momentos en los que estaba tan centrado en ser el sustento de la familia que me olvidé de ser simplemente su padre. No fue fácil poner en palabras esas confesiones, pero era necesario. Si esas cartas iban a tener algún significado, tenían que ser sinceras en todos los sentidos. Guardé las cartas en un pequeño montón dentro del cajón del escritorio.
Algunas solo tenían unas pocas frases. Otras llenaban varias páginas. A veces las releía, preguntándome cuál sería su reacción si alguna vez las veía. ¿Se enfadaría? ¿Se sentiría culpable? ¿Entendería por fin por qué me había ido y por qué me había llevado tanto tiempo siquiera plantearme volver? Imaginaba enviárselas una a una, dejando que las palabras llegaran sin previo aviso, pero cada vez que lo pensaba, sentía la misma vacilación. Había un extraño consuelo en saber que esas cartas existían, pero que nunca habían sido enviadas. Eran mías, de una forma en la que las conversaciones nunca podrían serlo. Las conversaciones pueden interrumpirse, desviarse, malinterpretarse. Esas cartas decían exactamente lo que yo quería decir, sin el riesgo de que ella me interrumpiera o desviara la conversación hacia un terreno más seguro. Eran el registro más fiel de mi situación, aunque nunca salieran del cajón. Una noche, mientras guardaba otra carta terminada en la pila, me di cuenta de algo importante. No las escribía con la esperanza de que arreglaran nada. Las escribía para no olvidar quién era yo en todo esto. Las leyera ella o no, estas cartas eran la prueba de que había intentado dar sentido al dolor, de que lo había afrontado de frente en lugar de enterrarlo. Y tal vez, algún día, si llegaba el momento adecuado, se las entregaría. Pero, por ahora, se quedarían donde estaban, palabras destinadas a ella, pero escritas para mí. Habían pasado semanas desde que empecé a escribir las cartas, y el ritmo de la vida en el pequeño pueblo se había vuelto casi cómodo. Mis días tenían una tranquila previsibilidad, las mañanas en la cafetería con un café y el periódico, las tardes paseando o sentado en el parque, las noches en el escritorio llenando páginas con palabras que quizá nunca enviaría. Me había convencido a mí mismo de que podía seguir viviendo así indefinidamente, alejado del ruido de la vida que había dejado atrás. Pero el pasado tiene una forma de encontrarte, incluso cuando has hecho todo lo posible por desaparecer. Ocurrió una mañana cualquiera. Estaba en mi mesa habitual de la cafetería, la que está cerca de la ventana, desde donde puedo ver a la gente ir y venir por la calle principal. Linda me trajo el café sin preguntar, como siempre, y deslizó el periódico local por la mesa. No buscaba nada en particular. Hojeé las páginas lentamente hasta que un titular en la tercera página me llamó la atención, no por las palabras en sí, sino por la fotografía que había debajo. Era ella, mi hija. El artículo trataba sobre una recaudación de fondos en su ciudad. Ella había organizado el evento con otras personas y, según el artículo, había sido un éxito. Había una foto de ella en el estrado, sonriendo a las cámaras. A primera vista, parecía la mujer que había visto por última vez en el parque, segura, serena, segura de sí misma. Pero cuanto más la miraba, más notaba algo en su expresión que no podía definir. Quizás era la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos, o la forma en que sus hombros estaban ligeramente encogidos. Era el tipo de detalle que la mayoría de la gente no habría notado, pero yo llevaba años leyéndola sin palabras. Ver su rostro en el periódico despertó en mí algo que no había sentido en meses. No era exactamente ira o arrepentimiento, sino una mezcla complicada de orgullo y nostalgia. Estaba construyendo su vida, asumiendo responsabilidades, dejando huella de la forma en que siempre había deseado. Sin embargo, yo no estaba allí para verlo, no formaba parte de la historia que ella estaba contando al mundo. Doblé el periódico y lo dejé a un lado, pero mis pensamientos seguían volviendo a aquella fotografía. Más tarde, ese mismo día, me encontré en la pequeña biblioteca de mi calle, utilizando uno de los ordenadores para buscar su nombre. Me sentí extraño, como si estuviera mirando por una ventana que no tenía derecho a abrir. Había otros artículos, publicaciones en redes sociales, fotos de eventos. En algunas parecía feliz, en otras parecía cansada. Leí sus palabras en entrevistas en las que hablaba de la comunidad, la familia y los sistemas de apoyo. Mi nombre no aparecía, por supuesto, pero me pregunté si pensaba en mí cuando utilizaba la palabra familia. Esa noche, volví al cuaderno, le escribí otra carta, diferente a las demás.
No era sobre el pasado, era sobre lo que había visto ese día, sobre lo orgulloso que estaba de ella, incluso desde la distancia. Le dije que podía ver en qué mujer se había convertido y que, por muy lejos que estuviéramos, seguía siendo mi hija y yo seguía siendo su padre. No le pedí nada a cambio, solo quería que supiera, al menos por escrito, que seguía apoyándola. Cuando terminé, lo leí 2 veces y lo añadí al montón que había en el cajón. Por mucho que quisiera enviárselo, sabía que no estaba preparado. La verdad era que no estaba seguro de que ella lo estuviera tampoco. Aún estábamos demasiado cerca del dolor, y no quería que esta carta se convirtiera en otro capítulo sin resolver de nuestra historia. En los días siguientes, me di cuenta de que la llevaba más conmigo. Cuando pasaba por una tienda de ropa, me sorprendía a mí mismo preguntándome qué elegiría ella si estuviera allí. Cuando veía un cartel de cine fuera del cine, pensaba en las noches que solíamos ver películas juntos, con sus comentarios sobre los diálogos. Era un dolor silencioso, pero también un recordatorio de que desaparecer no había borrado mi papel en su vida, solo había cambiado la forma en que lo desempeñaba. Las noticias me habían encontrado y, con ellas, una pequeña verdad que no podía ignorar. Por muy lejos que hubiera llegado, siempre habría un hilo que nos uniría. Y por mucho que hubiera intentado cortar ese hilo, una parte de mí esperaba que algún día me llevara de vuelta. Era una tranquila tarde de domingo cuando llamaron a la puerta. Estaba en el pequeño escritorio de mi habitación, a mitad de otra carta que ya sabía que se uniría a las demás en el cajón, cuando el ruido me sobresaltó. Nunca nadie llamaba a mi puerta. La pensión era el tipo de lugar donde la gente se mantenía al margen, intercambiando saludos corteses en el pasillo, pero poco más. Las visitas eran escasas, y las pocas que había visto solían ser para los inquilinos más jóvenes que trabajaban por turnos en la cafetería o en la gasolinera. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre al que no reconocí. Era de mediana edad, vestía con pulcritud y tenía una expresión tranquila pero decidida. Se presentó como David, un amigo del marido de mi hija. El sonido de su nombre en sus labios me hizo sentir un nudo en el estómago. Me explicó que estaba en la zona por trabajo y que ella le había pedido que intentara encontrarme. Ella le había dado la poca información que tenía sobre mi paradero, que no era mucha, pero al parecer había sido suficiente. Di un paso atrás para dejarle entrar, sin saber muy bien si debía mantener esa conversación. Nos sentamos uno frente al otro en la pequeña mesa junto a la ventana. David habló en tono mesurado, como si lo hubiera ensayado durante el trayecto. Me dijo que ella estaba preocupada por mí, que pensaba que quizá yo había malinterpretado lo que pasó en la boda. Me dijo que ella había mencionado venir a verme una vez, pero que no quería presionarme demasiado y arriesgarse a alejarme aún más. Escuché sin interrumpir. Una parte de mí quería explicárselo todo. Los años de distancia, cómo sus palabras me habían dolido tanto porque confirmaban algo que yo ya sentía. Pero este hombre no estaba allí para escuchar mi versión, estaba allí para transmitir la de ella. David continuó diciendo que ella no me pedía que volviera inmediatamente. Solo quería saber si estaba bien, si estaba a salvo y si podría considerar la posibilidad de volver a hablar con ella. Sacó un sobre doblado de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Estaba cerrado y tenía mi nombre escrito con su letra. No lo toqué de inmediato. Lo miré fijamente, sintiendo su peso sin siquiera cogerlo. Tras unos cuantos intercambios corteses, David se levantó para marcharse. Dijo que ella se alegraría de saber de mí, pero que no le diría dónde estaba a menos que yo le diera permiso. Se lo agradecí. Cuando se marchó, cerré la puerta y volví a sentarme, con el sobre todavía en el mismo sitio. Tardé horas en abrirlo, preparé café, caminé por la habitación, miré por la ventana a la calle, finalmente, deslicé el dedo bajo la solapa y desdoblé la carta. Sus palabras eran cuidadosas pero sinceras. Escribió sobre los meses transcurridos desde la boda, sobre cómo se había dado cuenta de lo mucho que mi ausencia había cambiado sus días. Admitió que no siempre había sido justa conmigo, que había dado por sentado que yo siempre estaría allí, pasara lo que pasara. No puso excusas, pero tampoco fingió que el pasado no hubiera existido. Lo que más me impactó fue que en la carta no me pidiera que volviera a casa.
Solo me pedía que le hiciera saber que seguía en el mundo, que seguía viviendo la vida que había elegido para mí. Escribió que no intentaba borrar lo que había pasado entre nosotros, pero que esperaba que pudiéramos encontrar una manera de evitar perderlo todo. Lo leí 2 veces antes de dejarlo. No era una disculpa que borrara el dolor, pero era un puente, por frágil que fuera. Esa noche, no escribí otra carta para el cajón. Escribí una para enviarla. No sabía si sería el comienzo de algo nuevo o solo una pequeña conexión a través de un gran abismo, pero por primera vez desde que me fui, sentí que tal vez valía la pena intentarlo. Envié la carta a la mañana siguiente. Era breve, solo unos párrafos diciéndole que estaba bien y que había leído lo que me había escrito. No prometí nada más. Quería que mis palabras fueran sencillas, sin falsas esperanzas ni compromisos que no estaba preparada para asumir. Echarla al buzón me resultó extraño, casi como meter un mensaje en una botella y lanzarla al mar. No tenía ni idea de cómo reaccionaría o si leería entre líneas para ver que la vacilación seguía ahí. Pasaron varios días antes de que recibiera respuesta. Cuando llegó, era un mensaje de texto, no una carta. Me daba las gracias por responder y decía que se alegraba de que estuviera bien. Luego me preguntaba si estaría dispuesto a quedar con ella en algún lugar a medio camino entre donde ella creía que estaba yo y donde vivía ella. Me quedé pensando en esa petición durante mucho tiempo, con el teléfono en la mano, leyendo y releyendo las palabras, que se me veían ligeramente borrosas. Sabía que aceptar quedar con ella sería un paso hacia algo que no podría deshacer fácilmente. A la mañana siguiente, le respondí con una sola palabra. Sí. Quedamos en una pequeña cafetería de una ciudad en la que nunca había estado. Estaba a unas 2 horas en coche de mi casa, y a una distancia similar de la suya. La noche anterior apenas dormí. Mi mente no dejaba de dar vueltas a todas las posibles formas en que podría desarrollarse el encuentro. Una conversación incómoda, confesiones difíciles o tal vez incluso un silencio que dijera más que las palabras. El trayecto en coche fue tranquilo. No puse música, solo dejé que el sonido de los neumáticos sobre la carretera llenara el espacio. El campo se extendía ante mí en colores apagados, el tipo de paisaje que no exige tu atención, pero que poco a poco se va colando en tus pensamientos. Me di cuenta de que estaba ensayando lo que podría decir, pero todas las versiones me parecían demasiado cautelosas o demasiado crudas. Cuando llegué al aparcamiento de la cafetería, todavía no sabía qué tono utilizar. Ella ya estaba allí, sentada en su coche. La reconocí inmediatamente, a pesar de que habían pasado meses. Salió en cuanto me vio y, durante un momento, nos quedamos allí de pie, sin saber muy bien si debíamos abrazarnos, darnos la mano o simplemente entrar. Al final, optamos por la última opción. Dentro, encontramos una mesita junto a la ventana. La camarera nos trajo café y, durante los primeros minutos, hablamos de cosas sin importancia. El tiempo, el viaje, los pasteles que había en la vitrina. Me parecía más seguro hablar de temas neutros antes de acercarnos al motivo por el que estábamos allí. Al final, bajó la mirada hacia su taza y me dijo que había temido que nunca volviera a hablarme. Le dije que había necesitado tiempo y que aún no estaba segura de estar preparada para todo lo que pudiera pasar. Ella asintió, como si ya se lo esperara. No insistió. En cambio, me contó cómo le había ido la vida desde la boda. Algunas cosas ya las sabía por los artículos que había leído. Otras eran pequeños detalles nuevos sobre su trabajo, sus amigos y sus planes para el futuro. La escuché, dándome cuenta de lo diferente que era oír su voz decir esas cosas en lugar de leerlas en una pantalla. Cuando me tocó a mí, le conté un poco sobre los lugares en los que había estado, la gente que había conocido y la tranquila rutina que me había creado. No profundicé en las razones por las que me había ausentado tanto tiempo. Esa conversación vendría más adelante, si es que llegaba a producirse. Por ahora, me bastaba con sentarme frente a ella y saber que ninguno de los dos había huido de ese encuentro. Después de terminar el café, salimos al aire fresco. Me preguntó si le diría dónde me alojaba, y le dije que lo pensaría. No era una promesa, pero tampoco era un rechazo.
Ella sonrió levemente, como si lo entendiera. El viaje de vuelta fue tan silencioso como el de ida, pero se sentía diferente. La carretera ya no parecía interminable. En algún lugar de la quietud, había una sensación de que tal vez este era el primer pequeño paso hacia algo que, aunque no era lo mismo que antes, aún podía importar. La reunión en la cafetería se me quedó grabada mucho después de volver a mi habitación esa noche. La repetía en mi cabeza como una película, estudiando cada expresión, cada pausa, cada pequeño momento que pasó entre nosotros. No hubo estallidos dramáticos, ni lágrimas, ni reconciliaciones repentinas. Pero hubo una suavidad, una voluntad de sentarnos frente a frente sin el escudo de las cartas o los mensajes. Solo eso ya me pareció un avance. Una semana después, volvió a ponerse en contacto conmigo. Esta vez me preguntó si consideraría ir a su casa. Dijo que significaría mucho para mí ver dónde vivía ahora, comprender la vida que había construido. Al principio dudé. Visitarla significaba entrar en un espacio que era totalmente suyo, donde quizá no me sentiría a gusto. Pero algo en la forma en que me lo pidió, sin presionar ni culparme, me hizo pensar que valía la pena intentarlo. El día que llegué, me recibió en la puerta. Su sonrisa era pequeña pero sincera, y se hizo a un lado para dejarme entrar sin ningún tipo de incomodidad. El lugar era cálido y acogedor, lleno de luz gracias a los amplios ventanales. En las paredes había fotografías enmarcadas, algunas de ella y su marido, otras con amigos y algunas de viajes que habían hecho. Me di cuenta de que no había ninguna foto de nosotros. Me dije a mí mismo que era normal, que la mayoría de la gente decora con imágenes de su vida actual, pero la ausencia seguía llamándome la atención. Me ofreció té, y nos sentamos en el salón. Al principio, la conversación fue cautelosa, girando en torno a temas seguros. Me enseñó algunos pequeños proyectos en los que había estado trabajando en su jardín trasero, un cuadro que había comprado recientemente a un artista local. Me encontré escuchando más que hablando, no porque no tuviera nada que decir, sino porque quería oír su voz en ese entorno. Era diferente al parque, diferente a la cafetería. Aquí parecía más relajada, como si las paredes a su alrededor le proporcionaran una especie de consuelo. Al final, sacó el tema de la boda. No se detuvo en ello, pero volvió a reconocer que sus palabras habían sido equivocadas, descuidadas y hirientes. Dijo que había pasado meses tratando de encontrar la manera adecuada de explicarlo, y que parte del motivo por el que había querido que viera su casa, era para que pudiera ver que estaba tratando de construir un espacio en su vida en el que yo todavía tenía un lugar. Admitió que quizá no sería igual que antes, pero esperaba que fuera algo mejor que nada. Su sinceridad me pilló desprevenido. Entonces me di cuenta de que me había aferrado a una idea de ella que se había quedado congelada en el momento en que pronunció aquellas palabras. Pero la persona que tenía sentada frente a mí no era aquella de aquel momento. Era compleja, imperfecta y estaba cambiando, igual que yo. Hablamos durante horas, a veces sobre el pasado, a veces sobre cosas pequeñas y cotidianas. Hubo momentos en los que se hizo el silencio entre nosotros, pero no era el silencio pesado de antes. Era el tipo de silencio que se produce cuando dos personas están aprendiendo a estar juntas de nuevo. Cuando llegó la hora de marcharme, me acompañó a la puerta. No me pidió que me quedara, ni me rogó que volviera pronto. En cambio, me dijo: «Me alegro de que hayas venido». Era sencillo, pero tenía mucho peso. De vuelta a la pensión, sentí un cambio que no esperaba. Verla cara a cara en su propio mundo me había recordado algo importante. Las relaciones no se reparan en un solo encuentro. Se reconstruyen en momentos como este, una visita, una conversación a la vez. No sabía cuál sería el siguiente paso, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de darlo. En los días posteriores a mi visita a su casa, me encontré pensando menos en la boda y más en los años previos a ella. Los momentos en los que nuestra cercanía se había enfriado, las oportunidades perdidas para hablar con sinceridad, los resentimientos silenciosos que no se habían abordado.
Esa visita me había demostrado que ella estaba dispuesta a dar un paso hacia mí, pero también sabía que no podíamos avanzar sin afrontar lo que había quedado sin decir. Fue ella quien volvió a dar el paso, esta vez invitándome a comer a un restaurante tranquilo de su ciudad. Por su tono, me di cuenta de que no iba a ser otra conversación cortés. Cuando llegué, ya estaba allí, esperando con 2 vasos de agua sobre la mesa. Había seriedad en su mirada, pero también una especie de calma que me hizo pensar que había ensayado esto en su mente más de una vez. Después de pedir, no perdió el tiempo con charla trivial. Empezó diciendo que llevaba años sintiéndose culpable, no solo por lo que pasó en la boda, sino por cómo me había tratado mucho antes de ese día. Admitió que había sido injusta al juzgarme cuando era más joven, que había confundido mis esfuerzos por mantenerla con una falta de presencia emocional. Me dijo que ahora entendía que el amor no siempre es como uno espera cuando es joven, y que había dado por sentada mi estabilidad. Escuchar esas palabras fue más impactante de lo que esperaba. Había imaginado una disculpa por lo ocurrido en la boda, pero no por los años que nos habían llevado hasta allí. Mi instinto fue decirle que no tenía por qué disculparse por ser joven y estar descubriendo quién era, pero sabía que eso restaría valor a lo que estaba intentando darme. Así que me quedé callado y la dejé hablar. Me contó que había revivido una y otra vez ciertos recuerdos. Las veces que había cancelado planes en el último momento, las veces que no me había devuelto las llamadas durante semanas, las cenas de cumpleaños a las que no había acudido sin dar ninguna explicación. Me dijo que había pensado en la expresión de mi rostro en cada uno de esos momentos, y se había dado cuenta de que había ignorado el daño que me había causado. Creo que me convencí a mí misma de que siempre estarías bien, pasara lo que pasara, dijo en voz baja. Pero ahora veo que no era así. Simplemente no quería darme cuenta. Sentí un nudo en la garganta. Era el tipo de sinceridad que había estado esperando, aunque hasta ese momento no lo sabía. Le dije que yo también tenía mis defectos, que había habido momentos en los que me había alejado en lugar de acercarme, que había ocultado mi decepción detrás de una sonrisa educada porque no quería que se sintiera culpable. Admití que había años en los que estaba tan centrada en trabajar y en mantener a mi familia que olvidaba la importancia de estar presente sin motivo alguno. Hubo una larga pausa después de eso, no incómoda, pero cargada con el peso de lo que habíamos compartido. Ambos habíamos dicho cosas que llevábamos años guardándonos y era como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo. El aire era diferente ahora. Cuando llegó la comida, seguimos hablando, esta vez no del pasado, sino del presente. Me contó sus planes para el año que viene, los cambios que quería hacer en su vida. La escuché con una sensación de alivio, no porque todo se hubiera solucionado de repente, sino porque se habían sentado las bases para algo nuevo. Al salir del restaurante, se detuvo en la acera y me miró. No puedo cambiar los años que hemos perdido, dijo, pero quiero asegurarme de que no perdamos más. No supe qué responder, así que me limité a asentir con la cabeza. A veces, un gesto dice más que las palabras. Mientras conducía de vuelta a casa aquella tarde, me di cuenta de que la disculpa que había recibido no era solo por el pasado, era una invitación. Una oportunidad para construir una relación que reconocía dónde habíamos estado, pero que se negaba a quedarse ahí. No era el final de la historia, ni tampoco el principio. Era algo intermedio, un lugar donde por fin podíamos encontrarnos como 2 personas que habían decidido que intentarlo era mejor que dejarlo pasar. Después de aquella comida, algo cambió entre nosotros. No fue dramático ni repentino, pero fue real. Dejamos de hablar como personas que caminan sobre hielo fino, y empezamos a hablar como se hace cuando sabes que el suelo te sostiene. Las pausas incómodas que solían llenar nuestras conversaciones empezaron a desaparecer. Había un poco más de risa, un poco más de naturalidad. No era perfecto, todavía había momentos en los que resurgían los viejos hábitos, pero la pesadez que había existido entre nosotros durante tanto tiempo era ahora más ligera. Empezamos a encontrar motivos para vernos que no requerían grandes planes.
A veces me llamaba y me preguntaba si quería acompañarla a dar un paseo por el parque cerca de su casa. Otras veces me enviaba un mensaje de texto sobre una nueva cafetería que quería probar y me decía que nos viéramos allí. Eran momentos pequeños, pero importantes. Eran el tipo de interacciones cotidianas que hacen que una relación vuelva a cobrar vida. Un sábado por la mañana, me invitó a ayudarla a plantar flores en su jardín. Era el tipo de tarea que no requería hablar mucho, solo compartir el ritmo de trabajar codo con codo. El sol calentaba y el olor de la tierra y las flores frescas llenaba el aire. En un momento dado, me entregó una pequeña maceta y me dijo: «Me alegro de que estés aquí». No levantó la vista cuando lo dijo, pero esas palabras se me quedaron grabadas durante todo el día. Me di cuenta de que estaba haciendo pequeños esfuerzos que no había visto antes. Si quedábamos para tomar un café, me preguntaba cómo me había ido la semana y escuchaba atentamente mi respuesta. Cuando le contaba una historia de hacía años, no la descartaba ni cambiaba de tema. Era como si estuviera aprendiendo a estar presente conmigo de la misma manera que yo intentaba estar presente con ella. Una tarde, después de salir a comer, me preguntó si quería entrar. Acabamos sentadas en su sofá durante horas, hojeando álbumes de fotos antiguos que no había visto en años. Muchas de las fotos eran de ella de niña, cumpleaños, eventos escolares, vacaciones familiares. Me sorprendió cuando sacó un sobre aparte y me lo entregó. Dentro había un puñado de fotografías que no sabía que guardaba. Eran fotos mías, algunas tomadas cuando no miraba, otras con ella apoyada a mi lado, con su yo más joven sonriendo como si nada pudiera separarnos. «Pensé que deberías tenerlas», me dijo. Esa noche, de vuelta en mi casa, volví a mirar esas fotos y me di cuenta de algo. Los años que habíamos perdido nunca volverían, pero no borraban lo que había sido. Esos momentos habían existido, habían sido importantes y ahora estaban allí de nuevo, no como prueba de lo que habíamos perdido, sino como recordatorios de lo que aún podíamos proteger. En las semanas siguientes, no volvimos a hablar de la boda. Había sido el momento que me había alejado, pero ya no lo veía como el capítulo decisivo de nuestra historia. En su lugar, nos centramos en crear nuevos recuerdos. No eran grandiosos ni dramáticos, pero eran nuestros. Comidas tranquilas, paseos juntos, pequeños intercambios que construían la confianza de una manera que los grandes gestos nunca podrían. Empecé a verla menos como la persona que me había hecho daño, y más como la persona que se estaba mostrando ahora. Y creo que ella empezó a verme no como el padre que había dado por sentado, sino como alguien a quien quería en su vida. No era la relación que teníamos antes, y quizá nunca lo sería. Pero era algo nuevo, estable, honesto y construido sobre la decisión mutua de permanecer en la vida del otro. Y a veces, un nuevo capítulo que nunca esperabas resulta ser el que vale la pena conservar. Al final, desaparecer no había sido desaparecer para siempre. Había sido crear espacio, espacio para que ella viera lo que significaba mi presencia y para que yo comprendiera mi propio valor más allá de ser necesaria. El camino que me alejó de ella había sido largo y solitario a veces, pero nos había reunido de una manera que quedarnos nunca habría podido hacer. Volvimos el uno al otro, no como quienes éramos, sino como quienes nos habíamos convertido, moldeados por la distancia, el silencio y la decisión de volver a intentarlo. Y a veces, esa decisión es el regalo más sincero que podemos hacer. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti, quizá alguien más necesite escucharla. Descubre otro viaje real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas historias.